Continuamos con este episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Estamos analizando los resultados de las elecciones municipales y departamentales 2021. Los resultados, vale aclararlo, a boca de urna y conteo rápido al momento de grabar esta conversación. Tenemos otro invitado que conoce muy bien la realidad nacional, que está analizando permanentemente lo que sucede en Bolivia. Andrés Gómez Vela es periodista, abogado, ha sido mucho tiempo director nacional de la radio Herbol, es docente universitario y columnista de varios medios de comunicación, creo que todos los vemos permanentemente en los distintos medios. Andrés, realmente estamos muy agradecidos por el tiempo que nos dedicas a este espacio digital y quisiera consultarte para iniciar esta conversación, ¿cómo recibes los resultados que se conocen hasta el momento? ¿Cuáles son los resultados que te parecen más importantes, más llamativos, los que más destacarías? Oscar, muchas gracias por la invitación. A mí me sorprende el resultado, aunque era previsible, pero lo que pasó, por ejemplo, en Cochabamba y en el Alto. ¿Por qué en el Alto? Porque pasa que hay un perdedor y ese perdedor es el levismo. Y el levismo es sinónimo de dedazo, de imposición, de conductas antidemocráticas, que recibe una respuesta de su propia, ¿no? De su propio electorado, de los propios actores políticos que pertenecían a esas filas. Y porque hay una especie de emenización del movimiento al socialismo, me explico mejor. Hay una explosión, ¿no? Del partido y hay una fracción que en este caso es algo bastante significativo porque estamos hablando de la ciudad del Alto que es considerada como un bastión electoral del movimiento al socialismo. Puede empezarle a pasar lo mismo que le sucedió al MNR cuando empezó a dividirse en MNRI, en PRITA o en otras fracciones, ¿no? Del movimiento nacionalista revolucionario. Eso por un lado. Y lo de Cochabamba porque resucita, ¿no? De sus cenizas un político que estaba en etapa de extinción. Y resucita porque hay un voto recuerdo ahí, Oscar, un voto recuerdo en el sentido de que los anteriores, que ya sean alcaldes del MAS o alcaldes opositores, pues según los electores y la percepción en Cochabamba es que han hecho uno que teníamos hace muchos años y a quien habíamos olvidado, pues resulta que haciendo una comparación es mucho mejor. Entonces, esa resurrección en política, pues es sorprendente. Andrés, resides en La Paz hace muchos años, si no recuerdo mal, creo que eres originario de Potosí, ¿no? Pero conoces ¿Sí? perfectamente lo que pasa en el departamento de La Paz. Y La Paz, como departamento, como ciudad, pues albergan a la sede de gobierno y todo lo que sucede ahí trasciende a la política nacional. Estabas hablando, y me gustaría si nos pudieras dar un poco más de detalle en tu percepción sobre la trascendencia de la victoria de Eva Copa en la alcaldía del Alto, pero también me gustaría conocer tu opinión sobre lo que ha pasado en la ciudad de La Paz, porque cuando uno escuchaba a la gente del MAS hace algunas semanas, hace pocos meses, prácticamente daban por descontada la victoria del MAS en la ciudad de La Paz. Y por último, me gustaría también conocer si tienes alguna impresión sobre cuál es la perspectiva para la gobernación de La Paz. Oscar, yo soy del norte de Potosí y mi pueblo se llama Pocuata y yo radico en La Paz pues más de 30 años y como tú bien dices, bueno, ya conozco muy bien esta realidad paseña y en esos términos o en ese contexto te digo que la victoria de Iván Arias es la consolidación de lo que se llama el voto por valores políticos. ¿En qué consiste eso? En que los valores políticos de la mayoría de los electores paseños no comulgan con el movimiento al socialismo.
en un momento, en algún momento, desde el 2005, desde el 2002 incluso, sí, la clase media paceña, las clases populares paceñas comulgaron y fluyeron en un solo sentido con el movimiento al socialismo. Pero hubo una ruptura después que de dos hechos, en realidad tres hechos que han marcado esa ruptura. El primer hecho es la violación de la Constitución por parte de Evo Morales, ¿no? Al romper en la Constitución el artículo que le impedía reelegirse o ir a las elecciones por cuarta vez, incluso por tercera vez, pues marcó una ruptura, ¿no? Porque en la percepción de este electorado paceño que no vota por el movimiento al socialismo desde hace tiempo, desde ese momento diré, es porque percibe que una persona, un político que asume esta conducta, en realidad se está convirtiendo en un tirano. Ese es un punto. El otro punto es obviamente el referéndum de 2016, ¿no? El que pierde Evo Morales, pero también desconoce ese resultado. Ese es el otro punto que marca, porque los valores políticos en el electorado paceño, particularmente en este grupo que no vota por el movimiento al socialismo, entiende la democracia como un límite al poder, no solamente en el tiempo, sino en el ejercicio, ¿no? Del poder. Ese es el otro. Y finalmente el elemento o el punto que definitivamente fractura esa posible relación o reenamoramiento que podía haber es el fraude que se produjo en las elecciones de 2019. Entonces, dispuesto a votar o por Iván Arias o por otro candidato que iba de un modo u otro a no atraer esos votos. Entonces, más que el mérito, en este caso de Iván Arias, que obviamente tiene, digamos, en la medida que ha sabido cabalgar en estas elecciones, pero ese electorado no iba a votar por un candidato del MAS, por muy bueno que sea. Entonces, ese contexto ha favorecido para que Arias sea, ¿no? Alcalde electo en este momento. Ese es un punto. Lo otro, respecto a lo de Eva Copa en el Alto, pues digo que hay una fractura del electorado étnico y con una mirada nacional popular y desde la perspectiva ideológica izquierda. Entonces, hay un partido que tiene casi las mismas características, en este caso una agrupación que tiene las mismas características que el movimiento al socialismo, que genera identidad étnica, que tiene el discurso de lo nacional popular y está un poco inclinado a la izquierda y tiene como candidata a una persona que ha sido un importante personaje en el último tiempo, al menos durante la crisis política que hemos sufrido los bolivianos durante el gobierno de Yanine Áñez, el gobierno transitorio. Entonces, ahí ese electorado se fractura, ¿no? Y obviamente apoya a Eva Copa como una respuesta a una práctica antidemocrática del movimiento al socialismo de no escuchar, ¿no?, a las bases que dice representar. Entonces, ahí también hay una respuesta de valores políticos. Finalmente, respecto a la gobernación, pues Oscar, comentarte que los datos, al menos hasta anoche, daban el resultado de una segunda vuelta. En caso de que haya una segunda vuelta, será muy difícil que el movimiento al socialismo gane, por algunas razones. Primero, porque el electorado que apoyó a Rafael Quispe, que casi llega, creo, al 22%, es muy difícil que vote por el candidato del MAS. Entonces, ¿por quién va a votar? O, por supuesto, que va a ejercer o va a ser el voto útil. El voto útil consiste en decir, bueno, yo voy a votar por un candidato que no es de mi preferencia, pero me es útil para bloquear, ¿no?, la llegada de otro candidato a la gobernación. Entonces, yo creo que va a haber esa situación de este lado de los electores de Rafael Quispe. Y con eso, si además gana otros puntos, ¿no?, es probable que Santos Quispe sea el nuevo gobernador del Alto, salvo que el electorado, en este caso de Pazzi, pase, ¿no?, a apoyar al candidato del MAS. Entonces la disputa va a ser palmo a palmo. Gracias, Andrés. ¿Cómo ves la salida de Evo Morales, que
da una conferencia de prensa como líder del MAS, después de conocido el Boca de Urna, y comienza a adjudicarse una serie de victorias que por lo menos en los números difundidos por los medios de comunicación no se ve en varios departamentos como él la presentó, hablando de que ya tienen prácticamente 8 departamentos en sus manos. Y me gustaría también conocer tu opinión sobre cómo sale el liderazgo de Evo Morales de estas elecciones municipales y departamentales, y también el rol y el impacto sobre ellos del presidente Arce y el vicepresidente Choquehuanca. Oscar Morales lo que hizo anoche fue organizar un pseudo evento para ocultar su fracaso, ¿no? Su fracaso particularmente en el Alto y en otras regiones. Por ejemplo, el dedazo no funcionó en el Alto, tampoco funcionó totalmente en Pando, creo que va a haber segunda vuelta, ¿ya? Y además ha habido candidatos, por ejemplo, como el candidato en Chuquisaca, Damián Condori, que hay una historia muy interesante de él en las elecciones del 2015. También Condori en diciembre del 2014 le dijo a Morales: yo quiero ser candidato, pero no porque es mi voluntad, sino porque las bases, ¿no?, chuquisaqueñas, las organizaciones indígenas me eligieron como candidato. Entonces ahí vino el dedazo y le nombró al candidato a Urquizo, ¿no? Y hay una frase que se le quedó a Damián Condori, que en algún momento me lo comentó, dijo: no vas a sacar ni 1%, puedes ir con cualquier partido. Fue un desafío y Damián Condori aceptó y fue. E iba a ir a segunda vuelta y le hicieron, ¿no? Y el Tribunal Departamental de Chuquisaca hizo un fraude en favor de Urquizo, en favor del MAS, y de ese modo bloqueó la posibilidad de que Damián Condori, que es un disidente del movimiento al socialismo, pueda, ¿no?, ir a la segunda vuelta y ganar. Ahora, hasta el momento, por los datos que hay, creo que al menos hay 4 departamentos que pueden ir a segunda vuelta, y en ese caso va a ser muy difícil para el movimiento al socialismo revertir o ganar, al menos porque el segundo o el tercero es un voto anti-MAS. Es poco probable que se divida un porcentaje en favor del MAS y otro porcentaje en favor, digamos, del candidato de la oposición. Entonces, yo creo que el liderazgo de Morales, después de lo que ha pasado, pues, es cada vez más frágil. ¿Y más frágil por qué? Porque no demuestra, digamos, se percibe como una persona que no escucha ni a su propio partido, ¿no? Y que actúa en función, ya sea de pagar lealtades a determinados personajes. Entonces, y eso puede a la larga, digamos, afectarle más en su relación entre el partido y las bases y los militantes del movimiento al socialismo. ¿Qué te puedo decir de Choquehuanca? Creo que en algún momento quería mostrarse como una línea más democrática en el movimiento al socialismo, pero después ya algunas prácticas han demostrado, y algunas partes de algunas palabras o estrategias discursivas nos han demostrado que va en la misma línea del movimiento al socialismo más autoritario. Ambos han participado en la etapa, en la campaña. No sé cuánto habrá influido positivamente, pero creo que no ha ayudado mucho para evitar que algunos candidatos lleguen a ganar al movimiento al socialismo o para aumentar votos en favor de esos candidatos. Para eso, por ejemplo, ver a la candidata en Santa Cruz del movimiento al socialismo a la alcaldía, que no ha logrado siquiera sumar la misma cantidad de votos que había tenido otro candidato en el 2015. Andrés, quisiera aprovechar tu experiencia como director durante muchos años de Radio Herbol, que es una red de radiodifusoras que obviamente se escucha en las ciudades, pero que ha tenido siempre como su prioridad el área rural, y conoces muy bien ese medio. Muchos análisis dicen que, por así decir, electoralmente hablando, es como si hubiera 2 Bolivia, una más de urbana, otra rural. Obviamente dentro del urbano no es lo mismo poblaciones de 1.000, 2.000 o 3.000 habitantes que las ciudades capitales o las ciudades intermedias.
¿Hay divorcio realmente en cómo vota el área rural, el área urbana? Me gustaría conocer tu opinión al respecto. Oscar, voy a hacer una mirada desde la teoría del postmaterialismo que se llama. ¿Ya? Creo que el área rural, y lo conozco muy bien, y te puedo decir que tenía sus necesidades físicas insatisfechas. Me estoy refiriendo a las primeras necesidades que una persona necesita para vivir dignamente, ¿no? Por ejemplo, alimentación, en este caso me refiero también a la vivienda, vivían muy precariamente. Entonces, cuando llega el movimiento al socialismo, ya, eh, por supuesto que satisface muchas de esas necesidades, ¿no? Y por diferentes razones. Entonces, eh, a partir de eso genera una especie de identidad ideológica, ¿ya? En cambio, no pasa eso lo mismo en las ciudades. ¿Por qué? Porque en las ciudades la clase media y algunos otros grupos sociales ya tienen sus necesidades satisfechas, entonces no se conforman, digamos, con un bono, sino quieren libertades, ya quieren bienes espirituales, quieren igualdad real, quieren libertad para hacer política, libertad económica. Entonces hay una contradicción en ese sentido entre los electores del área rural y del área urbana. Eso es por un lado. Otra diferencia es que se activa, ¿no?, la construcción de mitos en el área rural. Y aquí viene lo nacional popular. Quiere decir que si estamos en una situación crítica no es por culpa nuestra, sino porque nos han robado, porque el imperio, porque la derecha. Y por supuesto, lo que hace el elector del área rural, recuerda cómo fueron los gobiernos anteriores y no valoran los bienes espirituales o los avances que se hizo, sino que valoran lo material. En este caso, decir, bueno, nos han traído una cancha de césped, alguien que no nos había traído, o nos tenemos un tinglado, hay más ingresos. Entonces, esos hechos contrastan otra vez con el discurso del frente, ¿no?, que ofrece, digamos, más bienes espirituales que bienes físicos o resolver problemas primarios de los habitantes del área rural. Después, también fluye mucho el voto de identidad, porque la mayoría, o diré la mayoría del área rural se identifica como perteneciendo a alguna nación, ¿no?, a alguna etnia, en este caso, y entonces el movimiento al socialismo ha recuperado esa visión, ha generado una identidad, de tal modo que el militante del movimiento al socialismo es considerado o quechua o aymara, ¿no?, o perteneciente a algún pueblo indígena o a alguna etnia. Eso es lo que no hay en el área rural o en el área urbana, donde hay un mayor mestizaje, donde hay una mayor interculturalidad, y tampoco hay desde el otro frente, digamos, desde los partidos que no comulgan con el movimiento al socialismo, construir esta mirada, esta visión para poder ingresar al área rural y no ser rechazados. Yo creo que esas son las razones por las cuales en el área rural todavía, ¿no?, o el movimiento al socialismo tiene bastante peso. Además, practica mucho lo que se llama la democracia asambleística, Oscar. ¿Qué significa eso? Que deciden sus candidaturas en ampliados, en asambleas, en cabildos, lo que no hacen los otros partidos políticos. Entonces eso da la sensación de pertenencia, da la sensación de que estás participando en las decisiones de un partido y piensas que ese partido obviamente te pertenece. Y esas ventajas hacen que el movimiento al socialismo pueda tener ese arrastre en el área rural. Andrés, realmente quedamos muy agradecidos por tu participación en este espacio digital. Estoy seguro que quienes nos han estado siguiendo y nos ven por las redes sociales van a apreciar muchísimo tus criterios, los cuales obviamente están basados en ese conocimiento tan profundo que tienes de nuestra realidad nacional. Gracias nuevamente y un gusto en haber conversado contigo. Oscar, para mí es un gusto, un abrazo a vos y a tu audiencia. Hasta otro momento. Gracias, Andrés. Andrés Gómez Vela toca aspectos muy importantes. Comparto con él sobre la trascendencia que tiene la victoria de la ex senadora Eva Copa y futura alcaldesa del Alto, porque efectivamente marca
una fractura en el bloque hegemónico que había liderado Evo Morales e impuesto el MAS durante los anteriores 15 años. Y creo que esto realmente va a tener consecuencias muy importantes hacia el futuro. Una de ellas, por ejemplo, desvirtuar esa imagen de que Evo Morales es ese líder y que incluso, estoy seguro, aspira a volver, y que con esta fractura y este desafío que plantea el triunfo de la ex senadora Eva Copa en el Alto, obviamente se abre el camino para nuevo liderazgo en ese sector ideológico, en ese sector de la sociedad. Me gustó mucho también lo que Andrés mencionaba sobre la victoria de Iván Arias en la ciudad de La Paz, una ciudad que el MAS, con esos más de $1.000 millones que habían invertido en el teleférico y que el señor Dockweiler había sido su principal ejecutivo, consideraba ya ganada. Y Andrés decía algo que es fundamental: la democracia es un sistema en el cual se limita al poder. Ese es uno de los conceptos básicos de la democracia. Y lo que ha hecho el pueblo paceño, votando mayoritariamente por Iván Arias, es justamente decirle no a la concentración del poder, decírselo en la propia sede de gobierno, y también creo que es algo importantísimo. Por último, Andrés Gómez Vela, que con su experiencia en Radio Herbol conoce muy bien el sector rural de Bolivia, plantea algo que yo diría es prácticamente un desafío para las fuerzas democráticas, y es la necesidad de trabajar con los sectores rurales. No se puede pretender tener una mayoría sólida democrática a nivel nacional apostando solo a las ciudades o a la clase media. Es fundamental que haya organizaciones políticas que trabajen el área rural, que convenzan de una visión alternativa del futuro y del país a las personas, a nuestros compatriotas que habitan en el área rural y que por definición son los que sufren los mayores niveles de pobreza. Estoy seguro que ustedes han disfrutado, como yo, de esta conversación con Andrés Gómez Vela, y les agradezco por seguirnos por las redes sociales en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz.